Hermano, el día de hoy quisiera compartir un mensaje. Yo me puse a pensar cuando el pastor Mauricio me comentaba un poco la conferencia y el nombre de esta conferencia y cómo se llama, que es Por Ellos. Yo me preguntaba un par de cosas sobre qué me debe motivar a mí a venir un día sábado a las 6 de la tarde, en vez de estar en mi casa, viendo algún encuentro deportivo, saliendo al parque, yendo al cine, a estar acá en la iglesia, hermano. Y sin duda yo creo, hermano, que Romanos 10 tiene algo que decirnos sobre este tema. Porque si yo pudiese iniciar preguntándole a usted, hermano, quizás no lo vamos a hacer tan abiertamente, pero quiero que piense, hermano, si yo le pregunto a usted, sin necesidad que busque el dato, yo sé que quizás si lo googlea lo puede encontrar, ¿ya? Pero ¿cuántas iglesias usted cree que existen en nuestro país? Iglesia nomás, estamos hablando de cualquier denominación. ¿Qué número diría usted? ¿1000 iglesias? ¿500 iglesias? ¿10.000 iglesias? ¿Cuánto? Sin duda, hermano, la respuesta espero le sorprenda como a mí me sorprendió. Se dice que en nuestro país existen una cantidad de 2.500 iglesias registradas y que el Estado reconoce. Si nosotros sacáramos una cuenta por los 19.2 millones que tenemos de población en nuestro país, sabe que existe una iglesia cada 8.000 personas. Pero la cifra no queda ahí, hermano, puesto que eso es solamente las iglesias que están registradas en el Estado, con personalidad jurídica hacia el Estado. Pero se estima que la cantidad que está registrada hacia el Estado es solamente el 10% de la densidad de locales de adoración, como el mismo Estado lo ve. Por lo tanto, se estima que la cifra aumente a 25.000 iglesias en todo el país. ¿Sabe, hermano, que si nosotros sacamos la cuenta, significa que en nuestro país existe una iglesia o local de adoración por cada 800 personas? En base a ese dato, aunque aproximado, es 100% verídico, podríamos nosotros, si lo vemos rápidamente o ampliamente, pensar, hermano, que tener una conferencia de este estilo, pensar que tener espacios para la evangelización, hermano, para el evangelismo, reuniones especiales para traer visitas, hermano, abrir nuevas iglesias, todo eso, hermano, sería algo totalmente inútil. ¿Para qué, hermano? Cada 800 personas hay un local de adoración, y no es descabellado, si usted se da una vuelta por la calle va a encontrar qué iglesia tanto, y así tanto hasta que encontremos. Hermano, todo lo que haríamos en un sentido sería casi inútil o no tan necesario, porque estamos en un país sumamente, entre comillas, evangelizado. Pero, hermano, ¿sabe qué? Tanto usted y yo usted y yo, hermano, sabemos que estamos lejos de vivir en un país realmente evangelizado. Yo creo que sabemos eso. Porque si somos honestos, hermano, las iglesias que son bíblicas, las iglesias de sana doctrina que cumplen su cometido, son sumamente pocas en nuestro país. Hermano, hable con alguna persona afuera que visita cualquier tipo de iglesia, que va a cualquier tipo de local de adoración, cualquier tipo de espacio, hermano, y pregúntele qué es el evangelio y ya se va a dar cuenta de la necesidad imperante que tiene nuestro país. Podríamos nosotros ver, hermano, la cantidad de personas que dicen tener celo del Señor, pero que en realidad no lo tienen. La cantidad de personas que dicen adorar al Señor, pero que en realidad no le adoran. Y la mayoría de personas que dicen que irán al cielo con el Señor, pero que, hermano, su destino es todo lo contrario. Es necesario, hermano, que tanto usted como yo, y en esta conferencia aprovechemos la oportunidad para desarrollar un corazón misionero por los cercanos, por su país y hasta el fin del mundo. Vea conmigo Romanos 10, solamente quiero que veamos los primeros 4 versículos de este texto, hermano. En Romanos capítulo 10. Vea lo que dice ahí, el versículo 1 al 4 dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios.
porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Hermano, ¿sabe que si usted puede anotar ahí, hermano, en su Biblia o quizá anotar en una libreta de notas que tenga, hermano, quiero comentarle 3 cosas de por qué usted debería desarrollar un corazón misionero. Ni siquiera, hermano, por el hermano que está, o el indio que vive allá, literal, en la India, hermano, o el chino que vive en la China, y así con todos los países, ¿ya? Entonces, con todos los hermanos, o todas las personas que están en sus países, hermano, quizás podemos decir, queremos alcanzar el mundo y llegar, ojalá, a todos los países de todas las banderitas que están acá, hermano. Menos, no, todas. Entonces, hermano, ¿sabe qué? Nosotros deberíamos pensar no solamente en llegar hasta el fin del mundo, sino en llegar, pero con un recorrido, con un trayecto desde donde nosotros vivimos. Porque vea donde dice el apóstol Pablo en el primer versículo, dice: el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel como nación. Ni siquiera está hablando, hermano, de todo el mundo, no está hablando de todos los lugares, está hablando específicamente de su país. Y hermano, es correcto iniciar preguntándonos cuánto es el tiempo que yo dedico de oración a orar por la salvación de mi país. ¿Cuántas veces yo me dedico a orar por la salvación de mis cercanos, de las personas que yo conozco, de aquellos que están yendo en el camino hacia el infierno? Hermano, pregúntese, ¿se ha dado cuenta, hermano, que a veces cuando oramos acá en la iglesia y de repente vamos a orar y estamos iniciando el culto, llegamos los hermanos acá, está iniciando el día domingo, estamos contentos, estamos con ánimo y de repente vamos a orar y se ha dado cuenta que a veces algo que oramos nosotros en esos cultos es que decimos: Señor, gracias porque estamos en un país libre y podemos reunirnos, y eso, hermano, es muy bueno. Pero sabe que, hermano, a veces yo me pregunto, ¿cómo sería si estuviéramos en un país perseguido? O si Chile, en vez de ser un país libre, fuera un país perseguido. Creo, hermano, que en vez de estar pidiendo por la salvación del país, estaríamos pidiendo para que la situación del país fuese más simple para nosotros poder reunirnos y predicar el evangelio. Pero, hermano, sabe que honestamente, si no lo hacemos en un país libre, menos lo haremos en persecución, y si no lo hacemos en persecución, menos lo haremos en un país libre. Hermano, nosotros necesitamos decir qué es lo que a mí me importa, qué es lo que la palabra del Señor me llama a que sea importante en mi corazón. Hermano, yo creo firmemente que las iglesias, y hablando personalmente por mí y mi iglesia, y lo compartía con ellos hace unos días, hermano, es que yo creo que no estamos haciendo todo lo posible o todo lo que podemos para llegar al evangelio. Tenemos un país libre en el que nadie a usted, hermano, le va a matar porque decir que cree en Cristo, que nadie lo va a golpear, que nadie lo va a apresar, pero por alguna razón que quizás usted ya entiende, nosotros no siempre estamos tan puestos o tan dispuestos a orar por la salvación de nuestros cercanos o a predicar el evangelio. Hermano, ¿sabe qué? Nosotros debemos desgastarnos en oración por aquellos que aún no conocen a Jesús como su Salvador. El mismo apóstol Pablo lo dice: mi oración a Dios por Israel es para salvación. Hermano, ¿tiene un hijo que no conoce a Cristo? Quizás, hermano, ore por su salvación. ¿Tiene algún hermano o papá que no conoce a Cristo? Ore por su salvación. ¿Tiene su cónyuge que no le acompaña a la iglesia porque no conoce a Cristo? Hermano, ore por su salvación. ¿Tiene algún familiar, algún amigo cercano que no conoce a Cristo? Ore por su salvación. Ore por la salvación de ellos. A veces podríamos decir: pero yo quiero que tal persona sea salva, que me acompañe a la iglesia o que vaya a la iglesia donde está. Pero no estamos desgastándonos en oración. ¿Cómo Dios podría responder sí a algo que ni siquiera nosotros le comentamos a Él? En algo en lo que ni siquiera nosotros abrimos nuestro corazón. En algo en lo que nosotros ni siquiera le estamos diciendo: por favor, Señor, te pido por la salvación de estas personas. Hermano, no desaproveche la oportunidad que tiene cuando el pastor le dice: hermano, vamos a tener una reunión de oración, llegue por favor, vamos a orar juntos. Hermano, no desaproveche esa oportunidad, puesto que nos necesitamos para orar. Hermano, que sea su tema orar por la salvación de otros. Hermano, nosotros sabemos que la salvación de una persona es 100% la obra de Cristo. O sea, hermano, si no fuese por eso, quizás yo nunca hubiera sido salvo, porque tengo mucho pecado. Entonces no hubiera podido ser salvo si no es por una obra del Señor. Y sabemos que la obra del Señor en una persona no depende de mí, pero por alguna razón que el Señor sabe, nos manda a orar por la salvación de las almas, por la salvación de mis cercanos. ¿Sabe qué, hermano? Acompáñeme, guarde su lugar ahí en Romanos y vaya conmigo a Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, versículo 36. Juan capítulo 3, el versículo 36, hermano. Fíjese, hermano, en aquellas personas
que no conocen a Cristo, ¿cómo lo describe la Biblia? ¿Qué nos dice la Biblia de estas personas? Léalo usted ahí, hermano, en la pantalla, si no lo tiene ahí en su Biblia, subráyelo para que no se le olvide lo que ahí dice. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Ahí está usted, hermano. ¿Amén o no? Tiene vida eterna. Amén, gracias Señor, tengo vida eterna y eso no depende de mí. Como no hice nada para ganarla, no puedo hacer nada para perderla. Amén, Señor. Sin embargo, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Vea lo que dice aquí. Sino que la ira de Dios está sobre él. Hermano, vea, no es Satanás quien le va a castigar. No es, hermano, simplemente un castigo y ya, un regaño y ya. Estamos hablando de que la ira del Dios Santo está en esta persona. Esta persona vive, respira, está día a día caminando, viviendo su día a día, pensando que está bien, pensando que va a recibir algo por el Señor, pero la Biblia dice todo lo contrario, que la ira de Dios está sobre él. Piensa en su familiar no cristiano cuando lee esto, hermano. Aquel que no conoce a Cristo. Aquel que rechaza a Cristo. La ira del Dios Santo está sobre él. Hermano, ¿sabe por qué eso es tan importante? Porque nosotros a veces creemos que lo contrario al amor es el odio o la ira. Pero no es cierto, hermano. Es la indiferencia. Y el Señor no es indiferente hacia nosotros. El Señor nos muestra en su palabra que la ira de Dios se revela contra toda impiedad. Y eso está traducido, los que cometen impiedad. La persona, hermano, que no cree en Cristo como su Señor y Salvador y no lo muestra por sus frutos, lamentablemente está en esta situación. No ha sido redimido de sus pecados. No ha sido redimido de su maldad. No es un hijo de Dios. Y el único camino a Dios es, hermano, el Hijo Jesucristo. Pero vamos a ver, hermano. Entendemos, y Pablo nos habla del Evangelio, comienza a hablarnos de este tema. ¿Por qué, hermano? Porque Pablo estaba en una comunidad, en un país muy parecido al nuestro, celoso quizás de muchas cosas de Jesús, con una alta población de iglesias, o en ese caso de sinagogas, de lugares de adoración, con muchos espacios, hermano, donde la gente podía adorar y donde mucha gente podía decir que agradaba al Señor, pero hermano, no podían estar más lejos de Dios. Vea si no lo que dice el versículo 2 de Romanos 10, donde dice: porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Hermano, ¿sabe qué? Primero el apóstol nos manda a orar por nuestros cercanos. Es un ejemplo. Por nuestro país, por la salvación de las personas. Pero luego nos dice, hermano, que mucha de la razón por que él sigue orando, pensando en Israel, que si hubieran sacado una cifra como la que yo le comentaba al inicio, sería mucho más. Hermano, dice que ellos no tienen celo conforme a ciencia o con conocimiento. Es obvio a lo que se refiere. Ellos decían creer en Dios, decían adorar a Dios, decían agradar a Dios con su vida, pero hermano, finalmente decían todo de fuera, todo era hipocresía, estaba camuflada la adoración. El apóstol Pablo era alguien que podía hablar de esto porque él estuvo como uno de ellos. Hermano, vea conmigo un texto, si me puede acompañar a Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, los versículos 4 al 7 dice lo siguiente: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero luego dice: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿Sabe, hermano, lo que nos muestra esto? Es que el apóstol Pablo muestra que si existían judíos celosos, no conforme a ciencia, que no entendían nada, que creían que adoraban al Señor, él decía: yo más. Yo era aún más que eso, yo perseguía a la iglesia. Él dice que asolaba a la iglesia de tal manera que era tal, hermano, que si nosotros hubiéramos estado reunidos y llegaba Saulo de Tarso antes de ser convertido, hermano, hubiera metido a todos los que pudiera acá a la cárcel. Ese era el celo que tenía el apóstol Pablo. Sin embargo, todo judío era celoso de sus tradiciones. Ellos no estaban, hermano, contentos simplemente con cumplir la Biblia, sino que ellos le agregaban más a la Biblia. Y se creían más celosos, hermano. ¿Sabe qué, hermano? No hay nada peor que creer que agradamos a Dios con lo que precisamente Él odia. En Malaquías, ¿sabe cuál es la descripción que dice
Dios de los sacrificios que estaban haciendo los israelitas, dice, sus sacrificios a mí son como estiércol, dice. Es como heno, es oloroso, es desagradable. Y dice, voy a tomar eso y voy a arrojárselos a la cara. Así es la afrenta de sus sacrificios sin verdadera adoración. ¿Sabe qué, hermano? Busqué hace unos días, y después lo dejo de tarea, busqué me apareció una foto de un árbol que se llamaba el Peral de Caleri, que es un árbol muy bonito, blanco y que tiene flores, hermano, es precioso. Pero ¿sabe que este árbol tiene una característica terrible? Que es que a pesar de todo lo bonito que es, hermano, o tiene el árbol un olor putrefacto, como muchos describen a pescado podrido, hermano. Entonces uno ve el árbol muy bonito, un árbol blanco, frondoso, espectacular, pero oloroso. Imagínese, hermana, que llega su esposo y usted dice, uy, a mí me encantan tal tipo de flores. Y llega su esposo con flores del Peral de Caleri. Y usted las ve, oh, qué flores más bonitas, y muy bonito, pero de repente las huele y parece que su esposo no se bañó como un mes. Hermana, usted diría, ya, bueno, lo intentó, está bien. O diría, saca estas flores, me está ensuciando, vamos a celebrar el aniversario número 10 y mira lo que me regala. Entonces, de repente, hermano, nosotros podemos tener un ejemplo parecido con Dios. Le estamos dando a Él lo que nunca pidió que le demos. Y lo que le estamos dando a Él, hermano, tiene un olor desagradable. ¿Recuerda la estadística que le compartí al inicio? ¿Cuánta iglesia había? ¿Sabe qué, hermano? Yo me sorprendía porque una iglesia cada 800 personas, este debería ser el país más evangelizado del mundo. Y no lo es. Muchas personas dicen amar a Dios, servirle con sus vidas, pero son sumamente pocos, hermano, los que lo hacen verdaderamente. ¿Por qué es necesario, hermano, predicar el evangelio, abrir nuevas iglesias, preparar obreros? ¿Por qué es tan importante un evento como este? ¿Por qué es tan importante tener un mural como el que tiene ahí con 5 obreros que están apoyando? Hermano, porque el país está lleno de perales de Caleri. Está lleno, hermano, de iglesias falsas. Está lleno de predicaciones esqueléticas de la Biblia, hermano. Están llenos de obreros, hermano, anémicos con la palabra del Señor, que se paran y no pueden explicar la palabra porque estamos llenos de ejemplos, llenos de chistes, hermano. Los púlpitos se llenan en iglesias donde tenemos 3 horas de adoración y si es que hay palabra, hermano, nuestro país carece de lo esencial en cuanto al evangelio. Y la pregunta es, ¿cuánto vamos a hacer nosotros para que más personas se salven, más iglesias se abran y más personas sigan conociendo el evangelio? La pregunta es, ¿cuánto nosotros vamos a hacer? ¿Sabe que a veces tenemos una moral cambiada respecto a la Biblia? No sé cuántos de aquí tengan familiares en el sur. Yo tengo pocos, no conozco tanto el sur de Chile, pero quizás usted, hermano, tiene ciertos familiares en algún pueblo por ahí. No sé, de repente tiene un familiar en algún pueblo pequeño como Pelarco o San Fernando, o de repente en San Rafael, y de ahí para el sur todos los santos que aparecen, no sé por qué tanto. Y de repente, hermano, usted va y habla con su familia, y usted a veces hace la pregunta cristiana del día, ¿no? Y le dice, oye, ¿cuántas iglesias hay por acá? ¿O hay alguna iglesia bautista? Yo soy bautista. Y de repente ellos dicen, no, no hay nada, pero hay como tal iglesia por aquí, una de metodista pentecostal, de repente hay una mormona, si es que una católica. Y uno dice, pucha, ya mejor eso que no tengan nada, ¿no? Pero, hermano, no podríamos tener peor actitud respecto a eso. Debería dolernos un poco. Decir, yo cerca de mi casa, quizá puedo ir en vehículo a unos 10, 15 minutos, tengo una iglesia que predica sana doctrina. Y eso es una bendición. Pero quizás la persona que yo tengo cerca, o mi familiar que vive en tal pueblo, no tiene ninguna iglesia. Y va a solamente llenarse de falsa enseñanza, de falsa doctrina, hermano. Hermano, a veces nosotros creemos que no, pero algo debe quedar. No, sin duda, hermano. Si se abre la Biblia o cada vez que se habla, algo debe quedar de la palabra del Señor. Ella tiene poder. Estoy confiado en eso. Pero, hermano, dígame usted que si va por una operación de la vesícula, no espera que le hagan un tajo, hermano, aquí en la rodilla, ¿no? En el gemelo, acá abajo. No espera eso. Bueno, sabe que cuando utilizamos más la Biblia estamos muchas veces siendo expuestos a eso. Vamos a escuchar la palabra y queremos lo que Dios nos dice y de repente escuchamos algo contrario a eso. Hermano, no podríamos estar más alejados. ¿Y de quién es el problema, hermano? De nosotros. Es necesario, hermano, que usted tome acción porque nuestro país está altamente poblado de iglesias de falsa doctrina.
lleno de gente que dice tener celo de Dios, celo del Evangelio, pero en realidad es todo lo contrario. Hermano, ¿dónde estarán los valientes que se van a levantar para predicar la palabra de Dios con fidelidad? ¿Habrán acá algunos? ¿Dónde estarán los hermanos que apoyarán fuertemente, no a 5, sino quizás a 10 misioneros? ¿Dónde estarán? ¿Estarán aquí, hermano? Hermano, ¿usted sabe lo que dan mensualmente como iglesia a los hermanos que están ahí en la muralla? Quizás podemos dar ¿cuánto? 20, 25 mil pesos, 30. Si damos mucho, damos 50.000, hermano. ¿Qué hace usted con 50.000 al mes? Quizás nosotros decimos, no, pero está bien porque ellos están llamados a vivir del Evangelio, ¿no? Pero hermano, ¿cuánto más podríamos hacer nosotros por ellos? Por ellos que están dejando la vida en el campo de batalla. No sé si has visto ese ejemplo del que sale esa imagen, donde hay como una persona que está sosteniendo a otro, que está como en un barranco y esa persona tiene una oveja. Bueno, a veces es como la iglesia, la persona que está en el barranco sosteniendo la oveja, el hermano que está allá, y la oveja la persona que hemos ganado. No es un trabajo de ellos, es un trabajo de todos nosotros, hermano. Es un trabajo que tenemos que hacer. Pero vea más adelante, hermano, los versículos 3 y 4, dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree, hermano. Lo terrible que es la situación en la que vivimos es que las personas no son solamente religiosas y ya salimos de las personas que visitan las iglesias, sino que hay personas que generan su propia justicia, hermano. Esto es una tragedia porque hable con usted con una persona que dice creer en Dios. Pregúntele por qué llegaría al cielo, pregúntele por qué es una persona salva. Quizás le va a decir, no porque yo hago cosas buenas, no porque yo fui bautizado, no porque yo hice esto cuando era un adolescente, porque yo siempre he creído en Dios. Hermano, la gente hace igual que acá, que los israelitas hacen su propia justicia. Hermano, pero ¿qué es importante? La justicia de Dios, la que santifica a todo aquel que cree, hermano, porque dice el fin de la ley es Cristo. Juan 14:6 nos dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Significa que la ley, que muestra el perfecto carácter del Señor y todos los mandamientos, tenía el único propósito de mostrar mi pecado y lo santo que es el Señor. Y todo lo que yo le necesito, pero que hizo el judío, dijo, no, yo puedo cumplir esa ley, y la cumplían de manera externa muy bien. Pero aún así les faltaba, hermano, la adoración verdadera hacia su Señor. Hermano, hay una historia en la Biblia que refleja muy bien esta historia y lo ilustra mucho mejor de lo que yo podría haber buscado en cualquier otra ilustración. Quiero que vaya conmigo a Lucas 18 para leer esta historia. Lucas 18, hermano, los versículos 9 al 14. Lucas 18, los versículos 9 al 14 nos cuentan la historia de dos hombres contrarios. Vea lo que ahí dice. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hermano, en este versículo encontramos a dos hombres, uno que se encontraba orando, diciendo todo lo que él hacía o lo que consideraba por lo que era un cristiano, hermano, de 5 estrellas, pero de repente tenemos al lado un publicano, orando con mucho dolor, hermano, orando, golpeándose el pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Y aquí encontramos las dos caras de la moneda que presenta Romanos, diciendo, algunos creen su propia justicia y ahí está el fariseo, y otros creen y buscan la justicia de Cristo y ahí está el publicano. ¿Sabe qué, hermano? El publicano en esta historia dice la siguiente frase, Dios, sé propicio a mí, pecador. Amén, hermano. Dios, sé propicio a mí, pecador. Y ¿sabe qué, hermano?
esta frase podría ser mejor traducida como lo que él estaba diciendo realmente, que era: Dios, sé propicio a mí, el pecador. Ahora usted dirá, pero ¿qué cambia eso? ¿Qué sentido tiene? Y es que, hermano, él se estaba viendo a sí mismo como el mayor de los pecadores. Como decía el apóstol Pablo, yo soy el primero. Yo no estoy pensando en el pecado de la otra persona cuando pido perdón al Señor. No estoy pensando en lo que las otras personas me hicieron cuando pido perdón al Señor. Estoy pensando en lo que yo hice y pido perdón al Señor. Él entendía muy bien su condición pecadora y buscaba la justicia de Dios, no su propia justicia. Y mientras existía un fariseo confiando en su propia justicia, existía un hombre buscando la justicia de Dios. Hermano, ¿por qué cree usted que existen tantas iglesias, pero pocas iglesias reales, que predican el evangelio real? ¿Sabe, hermano? Porque el evangelio verdadero, el evangelio puro, hermano, mira a la persona a los ojos, el evangelio cuando es predicado y le dice: ¿sabes qué? Tus obras no son nada. Estás lleno de pecado. Lo único que necesitas es a Cristo. Eso es lo que dice el verdadero evangelio. Tú eres un pecador, mereces el infierno. Tus obras no son nada, tus obras son trapo de inmundicia, necesitas a Cristo. Pero a mucha gente no le gusta ese mensaje, porque golpea ¿dónde? Nuestro orgullo, la arrogancia, la soberbia. De decir: yo he hecho esto para el Señor, o yo hago esto para el Señor. Hermano, muchos llamados cristianos, entre comillas, necesitan profundamente entender el evangelio, porque están muy, pero muy lejos de entenderlo. Hermano, Dios permita que la Iglesia Bautista Omega sea una iglesia misionera. Muchas gracias, hermano. Sea una iglesia misionera, hermano. Porque hay tanta necesidad de no apoyar a 5, sino a 10 hermanos. De enviar no solo a un Ricardo Nilian, sino a 5 Ricardo Nilian, hermano. Hermano, necesitamos más iglesias. Y aquí la iglesia Omega puede ser, hermano, un centro de operaciones del Señor para eso. Pero la pregunta es, siendo usted parte de la iglesia Omega, ¿cuánto es lo que hará? ¿Cuánto va a hacer, hermano? Veamos un último texto en Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9, hermano. Fíjese lo que dice los primeros versículos, si usted puede unirlo con lo que leímos en Romanos 10. Dice: verdad digo, en Cristo no miento, o como testigo Cristo, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son parientes, o mis parientes, según la carne. Hermano, ¿puede ver usted la tristeza real y el dolor que tiene el apóstol Pablo por sus hermanos y por su salvación? Si fuésemos nosotros los que escribimos este texto, quizá diríamos: Señor, tengo, como dice aquí, gran tristeza y continuo dolor en mi corazón porque tengo problemas en el trabajo. Señor, tengo gran tristeza y continuo dolor porque no tengo todos los recursos que podría. Hermano, muchos diríamos, quizás siendo muy delicado, hermano, y muy sutil, usted entienda a lo que me refiero: gran tristeza y continuo dolor por la enfermedad que estoy viviendo. Pero sabe que, hermano, por más que tengamos una enfermedad en nuestra vida, un mal pasar en nuestro trabajo o con nuestros vecinos o económicos, sabe que, hermano, nuestra alma está segura en el Señor. Y sea lo que sea que nos pase, hermano, no podrá destruir nuestra alma y nuestro lugar está asegurado con el Señor. Por eso la tristeza de Pablo mira a las personas que quizás lo tienen todo y a la misma vez no tienen nada. Ve a las personas que quizás tienen muchas cosas pero no tienen a Cristo. Todo les falta, hermano. A veces nosotros rellenamos muchas veces con esa frase que decimos: no, esta persona tiene todo, solo le falta a Cristo. Hermano, si le falta a Cristo, la verdad le falta todo. No tiene nada. ¿Qué va a tener? ¿Qué se va a llevar a la otra vida, hermano? ¿Qué se va a llevar a la condenación eterna, hermano? Solo su alma llena de pecado. Por eso vea el deseo del apóstol Pablo, el peso que él tiene. Yo deseara ser anatema o maldito, separado del Señor. Ahí, entendiendo que es teológicamente imposible que eso suceda, ese es el deseo que tiene en su corazón. Desearía yo perderme por la eternidad, pero que todo mi pueblo se salve.
que todos los israelitas se salven. Hermano, quizás ninguno de nosotros puede llegar a ese punto de hacerlo incluso. Sin embargo, ¿cuánto va a hacer usted para ver más iglesias fundadas por la Iglesia Bautista Omega? Más obreros levantados por la Iglesia Bautista Omega. Más misioneros apoyados por la Iglesia Bautista Omega. Más matrimonios que se centren en discipular a los matrimonios más jóvenes por la Iglesia Bautista Omega. ¿Cuántos, hermano? Hermano, ore por la salvación de su país, de sus cercanos, de las personas. Hay una tremenda necesidad espiritual en este país, donde el evangelio está tan adulterado que para muchos es difícil encontrar una iglesia con pureza doctrinal. Ore mucho por la salvación, hermano, de las iglesias, de las personas que le rodean. Yo no sé cómo, hermano, sabemos que la salvación es 100% algo del Señor, estamos confiados en eso totalmente, pero por alguna razón el Señor nos manda a orar por la salvación de las personas, a orar por nuestro país. La próxima vez que oremos para que nuestro país le vaya bien en nuestras próximas elecciones, cuando oremos por el país y las decisiones que se tomen, hermano, no olvidemos. Lo más importante es la salvación de las personas que en este país están, hermano. Y que la Iglesia Bautista Omega sea usada con ese propósito. Que el Señor nos use para que más personas le conozcan y seamos un pueblo celoso de nuestro verdadero Dios. Vamos a terminar orando. Padre amado, Señor, quisiera darte las gracias en esta hora porque tú has sido bueno. Tú, Señor, eres un Dios maravilloso, un Dios de gracia, un Dios de misericordia. Y te agradezco, Señor, porque hemos podido reunirnos un día acá en tu iglesia, en la Iglesia Bautista Omega. Yo te pido por mis hermanos aquí reunidos, por cada familia que pudo venir, que decidió estar en este lugar para escuchar, Señor, tu evangelio, tu palabra, lo que ella tiene para decirnos. Señor, yo te pido que tú seas obrando en nuestro corazón y en nuestras vidas, Señor, porque tu palabra es clara y el deseo del apóstol Pablo que debemos imitar es un deseo por nuestro pueblo que sea salvo, Señor. ¿Cuántas personas hoy en día creen adorarte con un camino errado, Señor? Con un camino falso, en una iglesia de falsa doctrina, de impureza doctrinal, donde el evangelio está adulterado, Señor, está pincelado. No es el verdadero evangelio que salva, Señor, sino es solamente un pobre acercamiento a algo falso. Te pido, Señor, que aquí la Iglesia Bautista Omega, Señor, sea una iglesia donde se levanten obreros, Señor, donde se levanten jóvenes, adultos y de todas las edades que prediquen tu palabra con verdad. Señor, que sean usados para dar con fidelidad y con sacrificio a aquellos hombres que con fidelidad y sacrificio están dejando su vida en el campo de batalla, Señor, donde las almas ahí están, Señor, perdidas y ellos van donde no hay iglesia, Señor, a predicar tu palabra. Te pido y te ruego, Señor, que los hermanos aquí presentes, Señor, no distraigan su mirada de lo que es verdaderamente importante, de la palabra, Señor, que tú nos llamas a cuidar y del evangelio que tú nos llamas a predicar, Señor. Te pido que la Iglesia Bautista Omega sea desafiada y firmemente, Señor, se mantenga en el camino de la verdad. Yo te pido, Señor, por aquellos hermanos que dicen, quizás yo no he hecho tanto para que esto suceda. Disfruto del evangelio y de las bendiciones que puedo tener en mi día a día, pero no estoy haciendo mucho. No estoy yendo más allá. No estoy haciendo todo lo que podría hacer. Hermano querido, aproveche de orar allí en su corazón, porque sabemos que el Señor puede hacer algo grande con usted, pero usted debe estar dispuesto a hacerlo y recibir su evangelio y su palabra para la salvación de muchos y la gloria de nuestro Señor. Gracias, Señor, te damos por este día y este tiempo en tu santo nombre.